Hemos estado compartiendo un tema en el ministerio MAPSE y ha sido de mucha bendición para todas las personas, y hoy queremos transmitírtelo a ti también, lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. Y hemos estado hablando acerca de la traición, y yo tengo un significado de qué es la traición. Y tenemos acá que la traición es aquella falta que quebranta la lealtad o la fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. En el Antiguo Testamento tenemos una historia de un hombre llamado Ahitofel. Este hombre, valga la redundancia, era un muy buen amigo de David. David, cuando llegó a ser el rey de Israel, el rey de Jerusalén, llamó a Ahitofel y, en pocas palabras, como puede decir el buen nicaragüense, lo contrató. Ahitofel era un hombre muy sabio en ese momento, daba buenos consejos. Pero vamos a ver hasta dónde llegaban sus consejos. En los momentos buenos, en los momentos que estaba en el apogeo David, Ahitofel estaba con él en todo momento. Y eso es lo que pasa hoy en día con las personas. Mientras usted está bien económicamente, usted va a tener amigos, entre comillas. Mientras usted tiene su apogeo en un ministerio, siempre van a haber personas que te van a decir: yo voy a estar contigo en todo momento. Siempre te van a tirar flores, pero es allí donde tú tienes que ser muy sabio. Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo: sean mansos como una paloma y sean astutos como una serpiente. ¿Qué pasa cuando se levanta Absalón, el hijo de David, contra su papá? Le quiere quitar el reino, le daña el reino, entonces David tiene que huir. Cuando el rey huye y sale de Jerusalén, él deja a unas cuantas de sus mujeres en esta ciudad porque no se podían ir todos en ese viaje. Fue un viaje de la noche a la mañana. Entonces, lo más sano, lo más saludable era que Ahitofel tenía que irse con David. Pero ¿qué hizo este hombre? Lo traicionó, se quedó a cargo o trabajando, podemos decir, con Absalón. Cuando Absalón comienza a pedir consejos a Ahitofel, le dice: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tú nos aconsejas en este reinado? Y viene y le dice a Ahitofel: Absalón, lo que tú tienes que hacer es tomar a las 10 mujeres de tu padre, tener relaciones sexuales con ellas en la azotea o en la terraza de lo alto de la casa donde tú habitas o del reino, y para que vea todo el pueblo de Israel que tú eres el que mandas acá. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 16. Absalón dijo: me parece bien el consejo de Ahitofel. Ese no es un buen consejo. Paréntesis: hoy en día muchas personas se dejan aconsejar por X o Y. Y ¿sabes qué? Tú tienes que saber quién en verdad da buenos consejos en esta vida. Pastor Marlon, ¿cómo me doy cuenta quién me puede aconsejar bien? Por sus frutos. La persona se conoce por sus frutos, dijo Jesucristo. La persona que da malos frutos, la persona que vive en la carne, la persona que vive llena de ira, contienda, celo y todos esos frutos de la carne, nunca te va a dar un buen consejo. Siempre te va a dar instrucciones y tú vas a terminar mal. Pero el hombre y la mujer que vive en el Espíritu, tú lo puedes discernir de la manera que él vive: amor, paz, gozo, felicidad. Esa persona que vive en intimidad con el Espíritu Santo siempre te va a dar un consejo que va a bendecir tu vida. Ahitofel ya no estaba en el Espíritu, ahora estaba en la carne. Se quedó con Absalón y le dice: Absalón, ten relaciones sexuales con las 10 mujeres de David. Y lo hizo Absalón, y todo el pueblo de Israel pasaba a la orilla y miraba todo lo que Absalón hacía. Luego, días después, viene Ahitofel, el que era amigo de David, y le dice a Absalón: Absalón, déjame seguir a tu papá, déjame destruirlo, que en este momento él se encuentra débil, sin fuerzas. Yo lo quiero matar. El gran amigo Ahitofel. Mis hermanos, cuando tú estás en los momentos de crisis, allí es donde se conocen los verdaderos amigos, ahí es donde se conocen los verdaderos consejeros, ahí es donde se conocen esas personas que te dijeron: por esta, hasta jura uno, por esta, te juro que yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Cuántas promesas te han hecho? ¿Cuántos juramentos te hicieron? Y hoy puedes darte cuenta que todas esas personas ya no están. Las personas se conocen en las situaciones difíciles. Los buenos amigos se conocen en los momentos duros, en los momentos de angustia. La persona que está en una cárcel, ahí se va a dar cuenta si de verdad tenía amigos. La persona que está en un hospital, ahí es donde se va a dar cuenta si de verdad existen esos amigos. Las personas que están pasando situaciones malas económicas, allí es donde de verdad se da cuenta si hay alguien que te ofrece un plato de comida. ¿Qué pasó
con este traicionero. Todo traicionero tiene su final y no muy feliz. El traicionero que no se arrepiente termina mal. Dice la palabra de Dios que Ahitofel, en 2 de Samuel capítulo 17 versículo 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, escucha bien, viendo que no le hicieron caso al consejo de él, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así mismo murió. Ahí mismo murió. ¿Por qué Ahitofel tomó esa decisión? Porque Dios siempre pone a alguien que guarda a los hijos del Dios Altísimo. Dios siempre pone a personas que te protegen. ¿Sabes algo? Dice un salmo muy conocido: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted que está pasando las duras y las maduras en estos momentos, ¿sabe? Si usted se porta como Dios manda, intachable, si usted es íntegro en todo momento, se puede haber ido toda tu familia, te pueden haber abandonado todos tus amigos, y todos esos traicioneros van a ver cómo Dios te va a levantar, van a ver cómo el Dios poderoso, el Dios de Israel, el que nunca duerme, cómo te va a defender. Y eso es lo que pasó con David. David estaba huyendo de su hijo Absalón y de su amigo Ahitofel, y cuando querían matar a su hijo David, Dios se levantó y le dio la victoria, y Ahitofel terminó ahorcado. Tú conoces el caso de otro personaje que te voy a presentar ahorita, don Judas. Judas caminó con Jesucristo. Jesús, cuando llamó a sus 12, yo estoy completamente seguro que Jesús mantuvo a los 12 discípulos, mantuvo a sus familias y mantuvo a sus hijos. Cuando llama a Pedro, no lo vaya vagando, lo vaya trabajando. Dice la Escritura que Pedro tenía suegra. Lógico, si tiene suegra, tiene esposa, y si tiene esposa, tiene hijos. Lo mismo los otros discípulos. Entonces, puedo ver a un Judas que tenía familia, pero también puedo ver a un Jesús que caminó con ellos, caminó con Judas, le dio de comer, lo abrazó. Pero como Jesús está en el apogeo, en el ministerio, en ese momento, está el avivamiento en Israel, en ese momento, Judas camina con Jesús. Pero Judas, en su corazón ya venía aquello de traicionarlo. ¿Cuándo? Cuando se vino el momento más crítico, el momento de angustia de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, cuando Él estaba sudando gotas de sangre, cuando Él estaba orando a su Padre y le decía: Señor, si quieres, quita esto de mí y haz pasar esta copa. Pero ahí nomás Jesús recapacitaba y dice, como hombre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Dónde estaban los discípulos? Dice la palabra del Señor que llegó Judas y besa a nuestro Señor Jesús. Y Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas a tu amigo. Con un beso entregas al que te dio de comer a ti y a toda tu familia. Con un beso traicionas al que decías que lo querías todos los días, todas las noches. ¿Dónde está tu cariño, Judas? ¿Dónde está tu amor? Me estás traicionando por 30 miserables monedas de plata. Y Judas salió de ese lugar, fue a decirle a los sacerdotes, según nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 27, y le dijo: he entregado a un hombre inocente. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los sacerdotes? Fue la siguiente: a nosotros qué nos importa, vete tú. Y Judas tiró las monedas de plata. ¿Y sabe qué pasó con el traicionero? Dice la palabra de Dios que Judas se fue de ese lugar y se ahorcó. Todo traicionero se ahorca. Puede ser que literalmente y puede ser espiritualmente. Se ahorca en las emociones, en la depresión, en la tristeza. Toda persona que ha hecho algo y ha traicionado a su amigo, a su amiga, a su esposo, a su esposa, a X o Y persona, esa persona no puede ser feliz. Tiene la única oportunidad de volver a ser feliz si se arrepiente. Y te pongo el último caso de alguien que sí se arrepintió y no se ahorcó: el gran apóstol Pedro. Pedro le dijo a Jesús: Señor Jesús, yo nunca te voy a traicionar, siempre voy a estar contigo, voy a pelear con cualquiera, el que se meta contigo se mete conmigo. Así nos han dicho muchos. Hoy en los barrios puedes ir a preguntar en cualquier ciudad de Nicaragua, en las pandillas, te dicen: el que se mete contigo se mete conmigo. Bueno, ya está en la cárcel, ¿será que ella lo fue a visitar? ¿Será que ella lo fue a dejar comida? Allí se conocen los amigos. Y Pedro le dijo eso a Jesús: yo nunca te voy a dejar, Jesús. Jesús le dijo: ay, Pedrito, Pedrito, si supieras que antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Bueno, ¿qué pasó? Todos sabemos la historia. Cuando a Jesús se lo llevan preso, los romanos, los soldados romanos, llega Pedro, entra al patio y aparece una sirvienta y le dice en Mateo capítulo 26, hey, tú caminabas con él, con el Nazareno. Y le dijo Pedro: no, yo no lo conozco. Lo estás traicionando, Pedro. Dijiste que no ibas a traicionar a Jesús. ¿Qué te pasa? Y Pedro sale afuera del templo
y vuelve a llegar la sirviente y le dice, hey, pero es que tú te pareces a él, hablas como él y caminas como él, eres un nazareno. Y le dice, no, lo juro que no lo conozco. Ahora no dice que no lo conoce, ahora lo juro que no lo conozco. Y viene la tercera y la vencida y aparecen unos hombres y le dicen, tú te pareces a Jesús, caminabas con él. Y viene y dice Pedro, lo juro, y maldijo. Pedro maldijo a Jesús y en ese momento cantó el gallo. Y se acordó de lo que le dijo el maestro, antes que él cante el gallo, me vas a traicionar. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se fue y se ahorcó? No, él tomó una buena decisión. Él lloró amargamente, dice la Escritura. Y es que, ¿se vale llorar? Sí, se vale llorar. El hombre y la mujer pueden llorar. Todos los traicioneros que han hecho algo malo, que han dejado sus familias, que han traicionado a un amigo y están arrepentidos, tienen derecho de llorar. Tienes la oportunidad de llorar, ¿por qué no? Lo hizo Pedro. Pero lo que más me impacta para ir terminando esta reflexión de la palabra es lo siguiente. Lo que más me impacta es que cuando Jesucristo resucita el tercer día, se aparece a sus discípulos y manda a llamar a Pedro. Yo me imagino a un Pedro que llega regañado y haber dicho, el maestro me va a sacar del ministerio, pero no fue así. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Por segunda vez le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro, entonces. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Apacienta mis ovejas. Puedo ver a un Pedro traicionero, pero que se arrepintió, lloró amargamente y aceptó la corrección del maestro. Y todavía vino Jesús y le dijo, Pedro, ve y apacienta mis ovejas. Lo que más me impacta, hermanos, es lo siguiente. Jesús no lo puso en disciplina, porque el tercer día lo llamó y el tercer día le da el mandato de que apaciente sus ovejas. Jesús no le puso cadena perpetua. Jesús lo que anda buscando es un corazón arrepentido. Si has traicionado a alguien, creo que hoy es la noche indicada para que llames a ese amigo, a ese familiar, a ese ser querido y le pidas perdón y le digas, de hoy en adelante escuché una palabra y yo no quiero morir ahorcado, yo quiero ser feliz y quiero servirle a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, seamos fieles a Jesús, no traicionemos al Maestro. Y si lo hiciste, hoy tienes la oportunidad de decirle a Jesús, yo quiero apacentar las ovejas, yo quiero apacentar mi familia y quiero apacentar mi corazón. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Estuvo contigo tu amigo Marlon López. Bendiciones.